favor, si la ven. Sí, señor. Sí, perfecto. Sí, profe. Gracias. Bueno, les doy la bienvenida al CIPAS número 2 de la tarea 3, en donde vamos a estudiar la cinemática y la dinámica del movimiento circular uniforme. Este tema está relacionado específicamente con el ejercicio 3 de la tarea, que es el último. Entonces vamos a ver un poco de teoría y después de eso vamos a analizar cómo podemos abordar el problema. Bueno, lo primero es que un movimiento circular se caracteriza porque tenemos un eje de rotación en el cual, disculpen que no active el lápiz. Que tenemos un eje de rotación a partir del cual se va a dar el giro, ¿no? Entonces ese eje de rotación va a tener una distancia r respecto a lo que está girando, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es un movimiento pues circular, como el que describe las manecillas del reloj, ¿verdad? Y eso, ese giro completo que se da, es lo que conocemos como el periodo. ¿Listo? El periodo de giro es el tiempo que tarda en dar esa vuelta. Ahora, si hablamos de frecuencia, que es por lo general con esta F, que se reconoce, la frecuencia es el inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre el periodo de esa frecuencia, es decir, ¿qué número de veces da vueltas por unidad de tiempo? Por lo general, la frecuencia se da en revoluciones por segundo, revoluciones por minuto. Bueno, o pues como lo vamos a ver en estos temas, radianes por segundo, ¿de acuerdo? Y es la misma unidad de tiempo o la misma unidad de medida que tiene la frecuencia, la velocidad angular. Esa velocidad angular es este omega que se ve acá, que es como una W gordita. Esa W es una letra griega que se llama omega. Esa omega nos va a dar el valor de la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que si nos dicen que omega es igual a 3 revoluciones por minuto, sabemos que da 3 vueltas en un minuto, ¿cierto? Pero si nos dicen que que esa velocidad angular es 2pi segundo a la menos uno, que también puede estar así, porque los radianes pues en realidad no son una unidad como tal fundamental, o bueno, física que nos dé un valor. Entonces, si dice 2pi segundo a la menos uno, y entonces esto sería radianes por segundo, más bien viéndolo de esta manera, sería radianes por segundo. Sabemos que 2pi es la vuelta completa, ¿verdad? Entonces sabemos que cada segundo da una vuelta. Otra definición que tenemos para esta velocidad angular es la que está presentada acá, que la velocidad angular es la velocidad tangencial dividido el radio. Entonces, esa velocidad tangencial es la velocidad con que se está moviendo, digamos, si analizamos esta partícula de acá, con qué velocidad está moviéndose en ese instante. Esa velocidad sí es de carácter vectorial, en cambio, la velocidad angular es de carácter escalar, ¿de acuerdo? En esta parte les preparé estas fórmulas de cinemática. Por lo general utilizamos estas fórmulas cuando tenemos una aceleración constante, es decir, una aceleración angular, ¿cierto? O también cuando tenemos un movimiento uniforme. Si se dan cuenta, estas ecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones cinemáticas, ¿verdad? Ahora, si tenemos que utilizar las fórmulas tangenciales, pues tenemos estas de acá. Y la fórmula auxiliar, pues sería pues L igual a R teta, que es la longitud de barrida,
¿cierto? Es el radio por teta, pero este teta es el ángulo, debe estar en radianes, ¿de acuerdo? La velocidad, esta es muy importante que la sepamos, velocidad igual a omega por R, que pues es simplemente despejar el B de acá, ¿no? Y la aceleración tangencial, si tenemos un movimiento circular no uniforme, sería aceleración tangencial igual a alfa, que es la aceleración angular por el radio. Y bueno, estas serían algunas de las ecuaciones. Unas las vamos a utilizar en el ejercicio 3, otras no. Entonces, bueno, voy a mostrarles ahora el concepto de dinámica. Dinámica siempre se refiere a fuerzas, ¿de acuerdo? Hay fuerzas y movimiento. Cuando hablábamos en este caso de cinemática es porque estamos describiendo el movimiento únicamente desde su composición de velocidades, aceleraciones y posición. En cambio, si estamos hablando de dinámica, la dinámica del movimiento está relacionada con las fuerzas, como les decía. Entonces vamos a encontrar acá una cantidad especial que llamamos torque. Ese torque, es ese tau que vemos ahí en una letra griega, está relacionado o está definido matemáticamente como el producto cruz entre R y F. R es el radio de fuerza o el radio de donde se aplica la fuerza y F es la fuerza que se aplica. Para hallar su valor, digamos que sin dirección, lo que hacemos, bueno, su escalar, es R, o su magnitud sería R por F por el seno del ángulo que forma la fuerza con el brazo. Entonces, creo que acá se me detuvo, pero la idea es que nosotros vemos estas animaciones. La primera que vamos a ver es cuando el ángulo de giro, si ustedes se dan cuenta, o el barrido, está yendo en el sentido de las agujas del reloj, digamos que sale el vector torque para afuera del reloj. Perdón, cuando está en el sentido contrario, sale del reloj. Digamos que lo estuvimos viendo desde acá arriba. Y si va en el sentido de las manecillas del reloj, ingresa al reloj, ¿de acuerdo? Y ese es el torque que nosotros vamos a estar expresando, pues matemáticamente, pues por lo general, pues utilizamos esta fórmula para esta de acá, para encontrar su magnitud. Y pues depende del sentido del giro, pues sabemos si es positivo o negativo. Positivo es si sale y negativo si entra. ¿Listo? Dentro del plano que estamos viendo, con el caso de lo que les digo del reloj. Bueno, quiero que veamos la siguiente animación. Y la siguiente animación, acá hay una persona moviendo, uy, digamos, aplicando una fuerza en esa tuerca para desatornillarla o atornillarla. Entonces vemos que cuando la fuerza se aplica perpendicularmente a ese brazo, el torque es máximo, mientras que cuando se aplica de manera o en la misma dirección de ese brazo, no hay torque. ¿Listo? O sea que por eso es que está relacionado con ese ángulo que está formando eso. ¿De acuerdo? La fuerza con respecto al brazo. El brazo se mide siempre desde el punto de giro y hasta donde se aplica la fuerza. ¿Listo? Que ese sería el R que tenemos. Ahora, miremos que cuando estiramos esa palanca, que también se puede llamar palanca, o ese brazo de aplicación de la fuerza, al aumentar esa distancia de la cual hacemos la fuerza, aumenta el torque. Por eso la idea es que si uno quiere hacer más fuerza con una palanca o en una llave, como en este caso, la idea es que la llave o la palanca sean lo más largas posibles para aplicar la menor fuerza posible y generar un torque mayor y poder pues mover la pieza que queramos acá o pues levantar algo en el caso de una palanca. Des- eh, ¿Desde aquí hay alguna duda? Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver un ejercicio muy similar al que nos proponen en la tarea 3. Este ejercicio, pues lo mismo que siempre, vamos a reemplazar
nuestro número de cédula. Entonces el ciclista de 81 más cita es, pues en mi caso la cédula es 9, entonces serían 90 kilos. Está pedaleando en una bicicleta con las siguientes características. Entonces, el plato actual o el plato que es este, que es donde se está haciendo el giro con las piernas, que está unido a los pedales, ese plato nos dan la distancia R desde el punto de giro hasta acá. O sea que ese sería el R del plato. Se puede poner R mayúscula o R minúscula, no hay diferencia, ¿listo? Y el R del piñón sería esta distancia de acá desde el punto de giro hasta acá, donde tiene contacto con la cadena. Entonces ese es el R del piñón. Y aparte de eso nos dan que hay una rueda trasera. Voy a tratar de dibujarla acá más o menos. Digamos que, bueno, tengo un poquito descentrada, pero bueno. Digamos que este sería el R de la rueda trasera, ¿no? Entonces sería el R o la distancia desde el punto de giro hasta, pues, la distancia, o bueno, digamos que el perímetro de esa circunferencia, de esa rueda. Bueno, nos dan esos datos y adicional a esto, también nos dan estos otros. El ciclista pedalea con una cadencia o frecuencia constante F igual a 1.5 revoluciones por segundo y aplica una fuerza tangencial promedio Ft igual a 180 newton, suponiendo que no hay pérdida por fricción. Entonces lo primero que debemos calcular es la velocidad angular del piñón de la rueda, determinar la velocidad lineal de la bicicleta en metros por segundo y en kilómetros por hora, calcular el torque generado por la fuerza tangencial promedio y determinar la fuerza en la que la cadena, bueno, la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón. Bueno, este ejercicio nos está pidiendo tanto cinemática como dinámica de movimiento circular. Entonces, lo que primero vamos a hacer es convertir esa frecuencia que nos dan, ¿sí? Si se dan cuenta, está en revoluciones por segundo. Y como les decía, es una forma de expresar el movimiento circular o la frecuencia la velocidad angular, pero también está la forma, pues la idea es que nosotros vamos a multiplicar eso vamos a tener bueno, la frecuencia o esa velocidad o esa frecuencia nos dicen que es 1.5 revoluciones por segundo. Entonces esas revoluciones, pues la idea es pasarla a radianes. Entonces 2pi por radian es igual a una revolución. Entonces revolución con revolución se va y nos queda 1.5 por 2pi radian. Eso nos queda una frecuencia de 9.42 radianes por segundo. Es decir, cuántos radianes da cada segundo. Ahora, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces reemplazamos eso y nos dice 2pi es igual a 9, verdad, por factor de, reemplazamos acá 9.42 revoluciones o radianes por segundo. Bueno, realizando eso nos quedaría en 59.22 radianes por segundo. Este sería lo primero que nos están pidiendo, que sería la velocidad angular del plato, ¿no? Recuerden que el plato pues es en el que se está haciendo el giro inicial y esa transmisión de ese movimiento circular se hace a través de la cadena para llegar al piñón. Ahora, eh, nos piden también que calculemos o determinar la velocidad lineal de la bicicleta en metros por segundo y en kilómetros por hora. Bueno, y nos están pidiendo la velocidad del piñón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes de eso, antes de pasar a la B, vamos a calcular la velocidad del piñón. Entonces, mire,
Si yo tengo que está el conectado el piñón con la misma cadena, es decir, que si recorre una distancia acá, digamos L, acá va también a recorrer esa misma distancia, ¿cierto? Entonces, si suponemos eso, vamos a suponer que la velocidad tangencial del piñón debe ser igual a la velocidad tangencial del plato. Y por allá lo que veíamos era que la velocidad es R por omega o R por velocidad angular. Entonces vemos que R del plato, como les decía, pueden poner R mayúscula, R minúscula, es indistinto de eso, no hay problema. Omega de el plato. Y eso debe ser igual o exactamente igual al R del piñón por el omega o velocidad angular del piñón. No importa en el orden que lo escriban. Si escriben primero, pues R plato, omega plato o este, ¿no? Porque pues se cumple la igualdad. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar o despejar la velocidad angular del piñón, porque eso es lo que nos pide, ¿no? Porque la idea es encontrar la velocidad angular del piñón y de la rueda trasera. Despejando de esa última ecuación, tenemos que omega del piñón es igual a R del plato dividido R del piñón. Esto parece una B, pero es una R. R del piñón. Ahora, eso multiplicado por el omega del plato. Ese omega del plato ya lo calculamos y estos R nos los dan, que son estos valores que están acá. Entonces reemplazamos y nos da 0,18 metros dividido 0,07 metros y eso multiplicado por la velocidad angular que encontramos que es 59,22 radianes por segundo. Tú me avisas, yo la acompaño. Voy a poner la luz Recuerden primero. apagar el micrófono si no van a participar, por favor. Bueno, continuamos, pues calculando eso, nos da 152,27 radianes por segundo. Radianes sobre segundo. Entonces, este sería el omega del piñón. Pero, como está girando el piñón y la rueda en el mismo eje, vamos, y no hay digamos que un desfase entre el piñón y la rueda, vemos que el omega del piñón debe ser exactamente el omega de la rueda. ¿Sí? Porque si da 2 giros por segundo, pues esta debe dar también la rueda debe dar 2 giros por segundo. Entonces, se supone que el omega del piñón y la rueda son iguales. Entonces, por tanto, podemos decir que la velocidad angular o el omega de la rueda es igual a un 152,27 radianes por segundo. ¿Listo? Entonces ya hallaríamos también este. Listo, calcular la velocidad angular del piñón y la rueda. Entonces este ya lo completamos. Siguiente. Ahora vemos que nos está pidiendo la velocidad lineal. Y vamos a utilizar esa ecuación que veíamos por allá que relacionaba la velocidad lineal con la velocidad tangencial y nos decía que es el R por el omega, ¿cierto? En este caso, la velocidad tangencial debe ser el R de la rueda por el omega de la rueda. Esa debe ser la velocidad lineal, porque a medida que se va moviendo el piso, pues va girando en el piso, esa es la misma velocidad. La velocidad tangencial que tiene la rueda va a ser esa velocidad con la que se va a mover la bicicleta. Entonces reemplazamos y decimos que
Esta sería la velocidad de la rueda y pues sería la velocidad del movimiento. Debe ser igual a 0,42 metros, que es el dato que nos dan acá, por el omega de la rueda, que es 152,27 radianes por segundo. ¿Listo? Entonces nos da que se está moviendo a 63,9295 metros por segundo. Y ahora lo que nosotros hacemos es acá en el C, bueno, esto ya lo calculamos, calcular el torque y entonces decimos que, bueno, esta, esta es la parte de cinemática, ahora vamos a ver la parte dinámica. Entonces recordemos que el torque está definido como el R por el F y por el seno del ángulo. El ángulo en el cual se hace la fuerza. Vamos a suponer que para este caso la fuerza siempre se hace perpendicular, digamos que por esta parte de donde uno apoya el pie, entonces siempre se va a hacer en el sentido del giro, ¿no? Y entonces, pues vamos a suponer que esta fuerza va a ir en este sentido, ¿sí? Vamos a suponer para que el radio y la fuerza externa se formen un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir que este teta, para este caso, es de 90. Entonces vamos a ver que el torque es igual al radio del plato por la fuerza total o fuerza externa multiplicado por el seno del ángulo. Reemplazamos los valores y el R del plato que nos da acá es 0,18 metros por la fuerza en este caso nos dicen que es segundos, kilómetros por hora. Bueno, la fuerza tangencial acá no la dan. 180 newton. Y esto lo multiplicamos mm, por el seno del ángulo. El seno del ángulo, pues seno de 90 es 1, entonces esto es lo mismo que multiplicar estos dos por 1. Entonces el torque ahí sería de 32,4 newton por metro. ¿Vale? Y al D, ya haríamos determinar la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación, pero para el piñón. Miren, entonces, ojo que ya tenemos ese torque, y ese torque nos va a servir ahora. Pero lo que vamos a hacer de acá de esta ecuación es despejar esto, y recordemos que estamos suponiendo que el ángulo es 90, entonces entonces vamos a despejar de acá la fuerza, y vamos a decir que F es igual al torque dividido el radio. Ojo, solo con la suposición que lo que les decía, que la fuerza es perpendicular al radio, ¿no? O al brazo en que se aplica ese. Entonces sería simplemente reemplazar, y acá pues nosotros estamos hablando es la fuerza de la cadena, ¿sí? Ese tau puede ser pues, el tau del que estamos hablando, el torque generado, pues sobre este plato. Y pues vamos a decir que esto es 32,4 newton por metro y que el radio va a ser ese radio del piñón. Bueno, acá vamos a utilizar es el piñón, ¿no? Que nos están pidiendo es la fuerza, determinar la fuerza de que la cadena ejerce sobre el piñón. Entonces, por eso tenemos que reemplazar el R del piñón. Entonces sería 0,07 metros. Y eso nos da una fuerza que ejerce la cadena sobre el piñón. Entonces acá le ponemos más bien sobre el piñón, sobre el piñón y sobre el piñón. Esto nos da una fuerza de 462,8687
86 newton. Y este sería la fuerza que se está ejerciendo sobre el piñón. Entonces vemos que se va a aplicar una fuerza diferente acá que la que se va a aplicar acá. ¿Por qué? Porque tenemos un radio distinto. Quiero saber si hasta el momento tienen alguna duda o todo está claro. Bueno, este CIPAS de hoy va a ser muchísimo más corto del anterior, porque el anterior nos demoramos bastante porque era muy largo. Este simplemente es un ejercicio. Y la siguiente parte que tiene este ejercicio son unas preguntas. Entonces esas preguntas van a estar relacionadas con unos cambios que se van a hacer en ese sistema. ¿De acuerdo? Esas preguntas se las dejo a ustedes para que las analicen y que hagan los cálculos si son necesarios. ¿De acuerdo? Por último, recuerden participar en el foro. Los estaré leyendo con sus aportes. No sé si tienen alguna duda sobre la tarea, sobre este ejercicio como tal, sobre el ejercicio 3 o sobre alguno de los otros. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta acá. Nos demoramos media hora. Muy bien. Entonces la idea es que los estaré leyendo en el foro. Si tienen dudas, me preguntan por el Teams, por favor. Y pues nada, estoy en contacto. Este es el segundo CIPA ya con esto y con los dos CIPAs y con la webconferencia ya tienen las herramientas teóricas para realizar su ejercicio. Recuerden que esta tarea presenta cierta dificultad porque tenemos que grabar 2 videos, hacer una presentación interactiva para el segundo y pues hacer varias cosas que nos están pidiendo. Entonces, los estaré leyendo en el foro para poderlos retroalimentar adecuadamente. ¿De acuerdo? En este momento dejo de grabar y pues les deseo feliz noche. Que descansen. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.